Buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo José Murillo. Junto con mi compañera Lucy Fabiola Bonilla, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que son los mercados financieros. Dentro de este tema vamos a dar una introducción al tema, vamos a hablar acerca del mercado de forwards, el mercado de opciones, el mercado de futuros, los mercados de swaps y unas conclusiones en general acerca del tema del día de hoy. Bien, para empezar, tenemos que los mercados financieros juegan realmente un papel muy importante dentro de lo que es la economía. Los mercados financieros permiten que las empresas obtengan financiación para todos sus proyectos de inversión y que los inversores pues puedan obtener rendimientos de estas inversiones. También ayuda a regular el ciclo económico y a canalizar el ahorro hacia actividades que sean productivas para la economía en general. Em, Sabemos que los mercados financieros tienen funciones básicas que son esenciales para el funcionamiento de la economía, tanto así que facilitan lo que es el crecimiento económico, ayudan a reducir el riesgo financiero y además son una importante fuente de innovación tecnológica dentro de la economía en general. Vamos a empezar hablando acerca de lo que es el mercado de forwards. Em, Dentro de esto destacan tres importantes puntos, que los contratos forward se negocian dentro de un mercado over the counter, o OTC, que básicamente es un instrumento financiero que se está negociando en un ente que no es centralizado y, y no está organizado por un mercado. Los participantes del mercado de forwards negocian directamente entre sí o incluso lo hacen a través de lo que son intermediarios, como pueden ser los bancos o corredor de bolsa. Por otro lado, tenemos que los contratos forward se pueden utilizar como contratos personalizados. Esto debido a que ambas partes pueden negociar cuáles van a ser los términos que van a tener el contrato, ya sea como el activo subyacente, el precio que se va a tener y la fecha de vencimiento y la cantidad de esta. También tenemos que los contratos forward se liquidan en efectivo en la fecha de vencimiento. Esto es decir, que en la fecha que se termine dentro del contrato, la parte que compra el contrato debe pagar el precio acordado al vendedor y el vendedor debe entregar el activo subyacente a lo que es el proveedor. Hay que destacar también que son acuerdos a plazo, por lo que las partes se comprometen a intercambiar lo que es el activo subyacente a un precio determinado en lo que es una fecha futura. Algunas de las características que tiene el mercado de forwards es que el precio se determina en función de las condiciones del mercado. La cantidad, pues, depende del activo subyacente que se negocia y la fecha de vencimiento, como lo estaba mencionando, depende exclusivamente de ambas partes y las garantías pueden ser requeridas en caso que así lo acuerden ambas partes y se utilizan para compensar a la otra en caso de que haya riesgo de incumplimiento. Aquí tenemos lo que son algunos puntos importantes dentro del mercado de forwards. Tenemos lo que, dentro de las ventajas, lo que es que proporciona lo que es una cobertura de riesgo, dado que los contratos forwards pueden ayudar a las empresas o a quienes compren estos contratos a protegerse la volatilidad de los precios de los activos subyacentes. Esto ayuda a que las empresas reduzcan la incertidumbre financiera y ayuda a mejorar también lo que es la rentabilidad. Otro punto importante dentro de las ventajas del mercado de forwards es que los contratos forwards pueden utilizarse para especular sobre el precio de los activos subyacentes y esto puede generar lo que son ganancias a los inversores que tienen lo que es la capacidad de predecir correctamente los movimientos que se van a dar en los precios del activo subyacente. En tanto, por otro lado, tenemos lo que son las desventajas que tiene el mercado de forwards. Y el primero de estos es claramente lo que es el riesgo de que se incumplan estos contratos
Esto se da en el caso de que una de las partes no vaya a cumplir el contrato y no vaya a cumplir lo que es la fecha de vencimiento del contrato. Em, en el caso de que el contrato forward no se caiga en lo que es incumplimiento, esto pues incurre en lo que es la pérdida del activo subyacente. Por otro lado, tenemos lo que es el riesgo de liquidez. Esto se da ya que en el mercado no exista un comprador o un vendedor disponible para lo que es el activo subyacente en la fecha estipulada en el contrato. Esto puede realmente dificultar lo que es la liquidación del contrato y podría generar pérdidas para una o incluso ambas partes. Y por último, dentro de las desventajas tenemos lo que son los costos. Esto ya que los contratos forwards conllevan dentro de sí ciertos costos, como son los costos de las garantías que se pueden exigir dentro del contrato, el costo de los intermediarios si se están utilizando dentro de los contratos y el costo de lo que es la liquidación del contrato ya en la parte final de cuando se liquida el contrato dentro de que es la fecha estipulada. Em, Hay que destacar que es importante que las partes involucradas dentro de un contrato forward conozcan los riesgos que están asociados a este tipo de transacciones. Aquí tenemos lo que son dos ejemplos de lo que es un contrato forward, que puede ser un exportador que acuerda vender 10.000 libras a un importador británico dentro de 60 días a un tipo de cambio de 1,20 euros por libra. Ese sería el tipo de cambio que se estaría tomando previamente para la transacción. Otro ejemplo sería lo que es un importador que acuerda comprar 100 toneladas de maíz a un productor estadounidense dentro de 90 días a un precio de $250 por tonelada. Aquí vemos donde se pactan previamente lo que van a ser los requisitos del contrato y esas son las características de los contratos forwards y lo que determina este tipo de mercado. Ahora bien, otro importante mercado dentro de los mercados financieros es el mercado de opciones. El mercado de opciones es pues un mercado que se negocia contratos de opciones. Es un mercado de derivados y como sabemos, una opción es un contrato que otorga al comprador un derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo subyacente dentro de un precio determinado y también a una fecha determinada. Dentro del mercado de opciones es importante que los inversores gestionen el riesgo y mejoren el rendimiento de sus inversiones. Em, Dentro de sus principales características está lo que es la cobertura, ya que las opciones se pueden utilizar para cubrir el riesgo de una inversión que está haciendo determinado inversor. Un ejemplo de esto sería si un inversor posee acciones de una empresa y puede comprar opciones, perdón, de una venta para cubrirse contra la posibilidad de que la opción subyacente vaya a caer. Otro punto importante es el arbitraje, ya que las opciones se pueden utilizar para aprovechar las diferencias de precio entre los mercados. Esto puede ocasionar que tengamos un rendimiento de esto. Un ejemplo de esto sería que el inversor compre una opción en un mercado y luego la venda la opción en otro mercado completamente diferente al que la compró. Y por último está lo que es la especulación, que las opciones se pueden utilizar para especular sobre pues, los movimientos de precio de las opciones y pues determinar básicamente si el precio del activo subyacente puede llegar a subir. El funcionamiento de lo que es el mercado de opciones es realmente sencillo. Los compradores y vendedores de opciones se reúnen en un mercado en donde pues, se están negociando los contratos de opciones. El precio de un contrato de opción se denomina lo que es la prima y esta se determina por lo que es el mercado. Una ventaja de este mercado es que es bastante flexible para gestionar el riesgo y es una gran opción para mejorar lo que son el rendimiento sobre las inversiones. Otro ejemplo claro acerca del mercado de opciones es acerca
de lo que es un vendedor que compra una opción sobre acciones de Apple a un precio de $100 y una fecha de vencimiento de 6 meses. Eh, por otro lado, está un inversor que vende una opción de venta sobre acciones de Amazon con un precio de ejercicio de $2,000 y una fecha de vencimiento de 12 meses. Esos serían lo que son algunos ejemplos de lo que es el mercado de opciones y sabemos que brinda lo que es la flexibilidad, la eficiencia y la liquidez dentro de este mercado y esto ayuda pues a gestionar todo lo que es el riesgo. Bien, si hablamos, ¿verdad?, de lo que son los mercados de futuro, estos consisten en esa negociación de contratos de compra y venta de determinados bienes en una fecha futura mediante un acuerdo de precio, una cantidad y un vencimiento en la actualidad. Un mercado de futuros es ese mercado de subastas en el que los participantes están comprando, están vendiendo contratos de productos básicos y futuros para su entrega en una fecha futura muy específica. Un ejemplo de ello, esos ejemplos de mercados futuros son la Bolsa Mercantil de Nueva York, la Junta de Comercio de Kansas City, la Bolsa Mercantil de Chicago, la Bolsa de Opciones de Chicago y la Bolsa de los Granos de Minneapolis. ¿Cómo es que estos mercados logran funcionar? Para poder nosotros comprender completamente qué es un mercado de futuros, es importante, ¿verdad?, comprender esos conceptos básicos de lo que son los contratos de futuro y los activos negociados en estos tipos de mercados. Los contratos de futuro, estos se realizan en un intento por parte de productores, por parte de proveedores de productos básicos para poder evitar la volatilidad del mercado. En estos productos, eh, los proveedores y los productores, ellos tratan como de negociar esos contratos con un inversor y este acepta asumir tanto el riesgo como la recompensa en un mercado volátil. Ahora bien, el ejemplo que estamos mostrando en pantalla dice, imaginémonos una situación hoy 24 de agosto del 2023, en donde nos comprometemos a comprarle al productor a 100 euros la tonelada de maíz con fecha de vencimiento agosto del próximo año. Entonces, para esta última fecha, es posible que el precio que podríamos estar pactando el precio más alto. Lo que esto, a la larga, en el siguiente año, esto originaría una pérdida subyacente para el productor y una ganancia para nosotros. O inclusive que el precio esté por debajo de lo que nosotros pactamos y la situación sea contraria, es decir, que la pérdida sea para nosotros. Entonces, el precio de los contratos de futuro, estos están en constante movimiento. Una marca es una fluctuación del precio mínimo que un contrato de futuro puede hacer en cualquier movimiento al día. Entonces, es importante que para poder averiguar el tamaño o el valor de, del contrato, los inversores deben leer muy claro las especificaciones que hay en el contrato, tal y como se publica en un intercambio en el que se negocian los contratos futuros. Luego tenemos entonces lo que son los swaps. Los swaps se negocian bilateralmente por cada una de las partes en los mercados over the counter, no se negocian en el mercado organizado, en donde su objetivo principal son los productos utilizados tanto para esas especulaciones como para cubrirse la exposición a un riesgo. Los swaps, estos son derivados financieros por el que dos partes acuerdan entre sí el poder intercambiar durante un periodo establecido
dos flujos financieros, es decir, los ingresos y los pagos de los intereses de la misma divisa, es decir, los swap de tipos de interés o en distinta divisa. Lo que estaríamos hablando, el swap de tipo de cambio sobre un nominal determinado, especificando una fecha de vencimiento. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esos tipos de swap que nosotros lograríamos encontrar durante este proceso? Bueno, los swaps más conocidos son los de tipos de interés y los de divisas, son los que normalmente nos vamos a encontrar en el mercado. Entonces, los swaps de tipo de interés, estos a su vez tienen dos tipos de interés. Entonces, este swap de tipo de interés consiste en el pago de intereses periódicos que son fijos por una de las partes a cambio de poder recibir intereses periódicos, variables. Por la otra parte, son como referenciados a un índice determinado, como puede ser, podríamos decir, el Euribor en Euronia, ambos son utilizados en una zona de euro, o el Libor en Londres, que no existe, ¿verdad?, un intercambio de principal ni riesgo de divisa. En cambio, sí existe un riesgo de tipo de interés, ya que el activo subyacente es un depósito. Entonces, si vemos, existen dos tipos de swap de tipo de interés, que es el interés rate swaps, que en sus siglas son el IRS, que consiste en ese intercambio de flujos de intereses a tipo fijo por otro tipo de variable de la misma moneda. Y luego tenemos el Basic Swap, que consiste en ese intercambio de tipos de flujo de intereses a tipo fijo por otro tipo de variable en la misma moneda. Siempre y cuando, ¿verdad?, ese se haga con diferente frecuencia o con diferente base. Por ejemplo, se pueden intercambiar los tipos del índice referenciado en el Euribor 3 meses contra el Euribor a 6 meses. En este ejemplo estamos buscando que una parte de la curva de los tipos de interés se mueva en una dirección más que la otra. Y luego tenemos los swap de tipo de cambio, que ese sería el segundo tipo de swap, que consiste en el intercambio de los flujos periódicos, que estos son fijos por una de las partes en una divisa a cambio de poder recibir los intereses periódicos, los intereses variables por la otra parte en una divisa totalmente diferente. A su vez, ¿verdad? Vemos que existen tres tipos de swap de divisa. Hablamos del swap de divisas, que consiste en ese intercambio de préstamos a tipos diferentes en diferentes divisas. Y luego tenemos el Floating Rate Current Swap, que consiste en el intercambio del préstamo a tipo variable en diferentes divisas. Y luego tenemos el Cross Currency Swap, que consiste en el intercambio ya de un préstamo a tipo fijo por otro a tipo variable en diferentes divisas. Ahora bien, ¿cuál sería entonces un ejemplo de swap de los tipos de intereses? En este caso, pues vamos a suponer que hemos comprado un swap de tipo de interés. Concretamente, hemos comprado un IRS a 2 años por un valor nominal de 1 millón de unidades monetarias, en donde pagamos tipo fijo, el Euribor de 3 meses, y en donde vamos a recibir un tipo de interés variable en el Euribor de 6 meses. Entonces, al comprar nosotros el IRS a 2 años, estamos esperando que el Euribor de 6 meses haga mejor que el Euribor de 3 meses. Pues con el de 3 meses estaríamos pagando un tipo fijo durante toda la vida del swap, y en cambio por la otra plata de los 6 meses tendremos la posibilidad de que nos practiquen liquidaciones mayores
por los intereses más altos. Entonces, en lo hipotético, podríamos decir que en este caso hipotético que hagamos la operación contraria, es decir, que vendamos el IRS a 2 años, estaríamos esperando que los tipos de interés a 6 meses, estos logren bajar. Entonces, pagaríamos un tipo de interés variable a 6 meses y estaríamos recibiendo un tipo de interés fijo a 3 meses. Si los tipos de interés a 6 meses lo hacen peor que los que lo hacen a corto plazo, al poder practicar las liquidaciones, pagaríamos entonces una menor cantidad con los tipos de intereses más bajos y recibiríamos un tipo fijo establecido al inicio de la operación. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los mercados financieros son considerados un punto clave en lo que es la economía, ya que estos permiten una asignación eficiente de todos los recursos, en donde su objetivo principal es poder canalizar el ahorro de las empresas, inclusive de las familias en lo que es una inversión. Entonces, el comportamiento de los mercados financieros a lo largo del tiempo ha sufrido grandes cambios, por lo que las empresas están sujetas a poder o están sujetas a esas presiones de crecimiento y a esa supervivencia que las obliga a poder tomar las medidas necesarias para poder evitar, ¿verdad?, que las utilidades se vean afectadas a lo largo.